Vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a recordar lo que era una base. A nosotros lo vimos la semana pasada, que dice que si tengo un espacio vectorial y tengo un subconjunto alfa del espacio vectorial, vamos a decir que alfa es una base para el espacio vectorial si cumple estas dos condiciones. La primera es que alfa es un sistema de generadores, es decir, genera todo el espacio vectorial, y alfa es un conjunto linealmente independiente, quiere decir que todos los vectores que están en alfa, ¿cierto?, se comportan linealmente independientes con respecto al otro. Es decir, si hago la combinación lineal del cero, de los elementos del alfa, ¿cierto? Si hago una combinación lineal de los elementos de alfa y digo que qué valores, qué coeficientes son los que necesito para que esa combinación lineal me dé el cero, los únicos que valen son que todos los coeficientes sean ceros al mismo tiempo. Entonces, el cero tiene una única representación, ¿cierto?, con respecto a los elementos del alfa. Eso se puede leer de otra forma. Si pasan esas dos cosas, vamos a decir que alfa no es solamente un subconjunto de B, sino que es una base para el espacio vectorial. ¿Ya? Bueno, equivalentemente, uno puede decir de que si consideramos esta función corchete sobre alfa, que toma un espacio vectorial y lo lleva a una matriz de n cruz 1, entonces, ¿qué es lo que hace el corchete? Toma todos los coeficientes, ¿cierto? Todos los coeficientes de la combinación lineal que puedo escribir un vector u del espacio vectorial. Como alfa, estamos diciendo que es una base, entonces cualquier elemento del espacio vectorial, cualquier vector, ¿cierto?, se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de alfa. ¿Ya? Y si ahora considero todos los coeficientes, ¿cierto?, de esa combinación lineal y lo escribo en esta matriz, entonces si tengo que el corchete de U sobre alfa es esta única matriz, entonces alfa es una base. Esa es otra forma de decir. Si esta función corchete, si esa función corchete para un vector cualquiera tiene una única representación, una única matriz que representa lo que está pasando aquí, entonces vamos a decir que alfa es una base. Esa es otra forma de decir que alfa es base. Porque, bueno, necesito que sea una función biyectiva. ¿Qué quiere decir que biyectiva? Quiere decir que toma todos los elementos del espacio vectorial y los lleva a todas las matrices, ¿cierto?, de orden n por 1. Ahí voy a decir que es sobreyectiva. Y se lo lleva de una única forma, ¿cierto? Ahí digo que es inyectiva. Y entonces, en particular, va a haber una única representación para el cero, que es lo mismo que decir que es linealmente independiente del conjunto alfa. Entonces, lo que estoy diciendo es que un conjunto alfa es una base si cumple estas dos propiedades o esta función corchete es biyectiva. Son dos formas equivalentes para demostrar que alfa es una base. Bueno, y analizamos ciertas bases, por ejemplo, en Kn, que Kn puede ser Rn o Cn, ¿cierto? Vimos que este conjunto era un conjunto generador y podemos ver de que sea linealmente independiente también y por lo tanto va a ser una base y se llama base canónica para el espacio Kn. De la misma forma vimos de las matrices, vimos que era una base canónica también las matrices, estos conjuntos de su y j. En el espacio de los polinomios, este conjunto P de infinito, que va a ser 1x cuadrado, puntitos, puntitos, son infinitos valores, es una base canónica de los polinomios con coeficientes en el cuerpo K. ¿Ya? Y en particular, P evaluado en n, ¿cierto? Va a ser de 1 hasta xn, va a ser una base canónica, pero para Kn de x. Este conjunto
es el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n. En cambio acá es de todos los grados. Esa es la diferencia entre estos dos conjuntos. Y por eso esta base es infinita y esta base es finita. Elementos tiene una cantidad finita de elementos. Y bueno, habíamos quedado aquí de que en realidad cuando uno tiene una base, siempre podemos encontrar otra, ¿cierto? Construyendo desde alfa, ¿cierto? De una cierta forma podemos construir otra base. En este ejemplo podemos construir la base beta de los elementos W1, W2 hasta Wn de esta forma. W1 va a ser igual a B1 multiplicado por un cierto escalar A1. W2 va a ser la combinación lineal entre B1 y B2. W3 es la combinación lineal de B1, B2 y B3, y así sucesivamente. Estos elementos, entonces, que son combinaciones lineales del anterior, también se van a, lo que me produce es que es una base, porque puedo demostrar que es linealmente independiente y además que generan todos los elementos del espacio vectorial. Por lo tanto, beta es una nueva base para el espacio vectorial B. ¿Cómo se demuestra esto? Creo que ya lo vimos también. Y sale de inmediato usando las propiedades de que alfa es base. Siempre usando que alfa es base, puedo mostrar que beta es base porque es combinación lineal de los elementos de alfa. Bueno, ahí está la demostración que vimos, ¿cierto? Y entonces, vamos a ver cuál es la cantidad máxima de vectores linealmente independientes que puede tener un espacio vectorial. Entonces, una definición, llamaremos a un teorema mágico si verifica las siguientes condiciones. Primero, en general la técnica usada en su demostración sucumbe a sus consecuencias, que genera consecuencias inesperadas. Origina un concepto central de la teoría. Sus consecuencias permiten transformar la eficacia en eficiencia. El análisis y discusión de su consecuencia induce la generación de relaciones que favorecen la comprensión de la asignatura. O sea, fíjense que un teorema mágico es un teorema que como que va a entender toda la teoría o el concepto central de la teoría. Todas estas importantes definiciones hablan de un teorema mágico. ¿Ya? Entonces veamos o busquemos cuál es el teorema mágico de álgebra 2. Entonces, teniendo eso en mente, uno puede tener el teorema 2.1.1 que da la máxima cantidad de vectores linealmente independientes. Consideremos un espacio vectorial y alfa una base de B. Acuérdense lo que era base, recién lo dijimos. Va a ser base si es un subconjunto de B, ¿cierto? Que es linealmente independiente, ¿cierto? Y además todos los elementos de alfa generan a todos los elementos del espacio vectorial. Dice, entonces, cualquier subconjunto B que posea más de n vectores es linealmente dependientes. Si tengo este, que es una base para el espacio vectorial, y tiene n elementos, lo que está diciendo el teorema, que si encuentro otro que tiene más de n vectores va a ser linealmente dependiente. ¿Ya? Entonces fíjense que la máxima cantidad, entonces aquí dice la máxima cantidad de elementos de vectores linealmente independientes es n. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo una base con n elementos. Es una base. Así que va a generar todo el espacio vectorial y además todos estos vectores son linealmente independientes. Si hay otro conjunto que tiene más de n vectores, tiene que ser linealmente dependiente. Entonces, vamos a ver la demostración de esto. Consideremos alfa, nuestra base, ¿cierto? Y consideremos beta, un subconjunto de B, donde n es menor que S, así que aquí hay una cantidad
Por aquí está el WN, ¿ya? Ahí está el WN y hay más elementos, hasta WS. Entonces este beta es un subconjunto de B, ¿cierto? Y que tiene más elementos que la base de alfa. Entonces dice, supongamos que la combinación lineal de los elementos de W, ¿cierto? De beta es igual a 0. Vamos a ver qué vamos a hacer. Quiero demostrar que es linealmente dependiente o independiente. Entonces, voy a tener, ¿cierto? No sé si escribirlo o mostrarlo. Tengo esta cantidad de elementos, ¿cierto? Vamos a escribir la combinación lineal de 0. Y la idea es tratar de demostrar, ¿cierto?, que los coeficientes todos son 0 al mismo tiempo. Pero tenemos que observar, ¿cierto?, que yo sé que los elementos de alfa son bases, pero los elementos de beta no sé si son bases. Son subconjuntos de B nomás. Por lo tanto, como alfa es base, entonces todos los elementos de W se pueden escribir como combinación lineal de los elementos de alfa. Eso sí, ¿cierto? Porque, acuérdense, alfa es base. Entonces, todos los elementos de B se pueden escribir como combinación lineal de los elementos de la base. En particular, los elementos de beta. Bueno, y si W1 es igual a A11B1 más A12B2 más A1NBN, ¿cierto? Por ejemplo, aquí le pusieron dos subíndices porque vamos a tratar de escribirlos como una matriz. Entonces, si tengo esto, ¿qué cosa va a ser C1 por W1? Bueno, multiplicar por C1 toda la combinación lineal. Aquí multiplicar por C2 toda la combinación lineal. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que aquí yo voy a sumar. Yo sumo. Entonces, si yo sumo a este lado, me va a quedar C1W1 más C2W2 y así hasta C sub S WS. Y por otro lado me van a quedar estas sumas gigantes, ¿cierto? C1A11B1 más C1A1NBN más C2A21B1 y así sucesivamente hasta el CSASNBN. Todo lo que está a este otro lado, ¿cierto? Bueno, aquí obviamente es como grande la suma, así que sería bueno y es mejor escribirlo como sumatoria. Entonces esta parte de aquí es esa de ahí, ¿cierto? Ah, no, perdón. Esa no es. Entonces, esta de aquí va a ser C1W1 más hasta C sub S WS. Es igual al 0B. Estamos suponiendo, ¿cierto? Estamos suponiendo que existe una combinación lineal para el 0. ¿Ya? Ahora la idea es saber si esa combinación lineal es única o no. Si no es única, los beta es linealmente dependiente y si es única, beta es linealmente, si es única, beta es linealmente independiente, si no es única, beta es linealmente dependiente. Ya, pero si me fijo, esto de aquí, toda esta suma de aquí, me puedo fijar los primeros elementos, S, y el primero. El primero, ¿cierto? Todos están factorizados por B1. Y me queda C1 por A1, C2 por A21, C sub I, A sub I1, C sub S, A S1. Se los puedo agrupar todos los B1, ¿cierto? Con esta suma. Desde igual 1 hasta S de C sub I por A sub I1. Y de esa misma forma puedo hacer el 2, ¿cierto? Factorizar todos los 2 y hasta factorizar hasta el último, que es este de aquí. Si yo factorizo todo esto, ¿cierto? Por Bn me queda ese de ahí.
Entonces, por un lado tengo que la combinación lineal de los elementos es 0 y por otro lado tengo estas sumas. Lo interesante de escribirlo así es que yo sé que, nuevamente, alfa es base. Alfa es base. Y entonces el 0 lo estoy escribiendo como una combinación de elementos de alfa. Alfa por una constante aquí, que es una sumatoria, pero es una constante, más por B1, más otra sumatoria por B2, y así sucesivamente hasta este de aquí por Bn. Entonces, yo sé que vale, como alfa es base, yo sé que esto entonces es igual a 0. Esto es igual a 0 y así sucesivamente hasta el último es igual a 0. Todo esto es igual a 0 porque alfa es base y en particular es linealmente independiente en B. Entonces pasa eso. Bueno, si lo escribo desarrollando la sumatoria, ¿cierto? Se puede escribir así. Aquí hay. Ese es más, ese es más, más. Ya. ¿Y esto qué parece? Fíjense que ahora yo tengo coeficientes, los A sub y J, y las incógnitas que yo no sé, que son los C1, C2 hasta CS. Así que tengo un sistema de ecuaciones con S incógnitas y N ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones con S incógnitas y N ecuaciones, ¿cierto? Tengo una ecuación, dos, tres, hasta la N ecuación. Ya. Entonces, no, acuérdense que N es menor que S. Así que tengo más incógnitas, ¿cierto? Que ecuaciones. No son iguales, así que no. Como N es menor que S, entonces el sistema homogéneo tiene infinitas soluciones. Es decir, el conjunto beta va a ser linealmente independiente. Claro, porque yo quería ver si puedo encontrar una única solución para las incógnitas, que son los C sub I, las S incógnitas, ¿cierto? Pero como tienen diferentes incógnitas y ecuaciones, entonces este sistema tiene infinitas soluciones. Entonces no tengo un único S sub 1, un único S sub 2, un único S sub S, sino van a ser infinitos y por lo tanto va a ser linealmente dependiente. Así que ahí demuestro que es linealmente dependiente siempre cuando tengo un conjunto que tiene más vectores, ¿cierto?, que la base. Entonces, corolario, todas las bases de un espacio vectorial tienen la misma cardinalidad, es decir, el mismo número de vectores. Bueno, nosotros acuérdense que habíamos visto de que el espacio vectorial se puede encontrar diferentes bases. Habíamos encontrado por la construcción, ¿cierto?, de las bases. A ver, acuérdense acá. Aquí. Tengo R3, por ejemplo, esta base, que es la base canónica, y si hago la construcción que habíamos visto antes, ¿cierto?, que era tomar el primero y sumarle el segundo, y el tercero era sumar los tres, entonces tengo otra base. Pero si ahora yo multiplico por 2 el primero, después sumo por 3 veces el segundo, y después sumo esos 2 por 4 veces el tercero, tengo otra base. Así que tengo una base, tengo dos bases, y puedo mostrar que son bases. Entonces son tres bases distintas, ¿cierto?, para el mismo espacio vectorial, y lo que está diciendo el corolario es que como son bases, tienen la misma cantidad de elementos. Aquí hay tres y acá hay tres. No pueden haber distintas cantidades de elementos porque así no van a poder encontrar
Si agrego otro, va a ser linealmente dependiente. Eso es lo que demuestra el teorema. Por lo tanto, la cantidad máxima, o sea, para todas las bases, tienen la misma cantidad de elementos. Eso es lo que dice el corolario. Y tenemos entonces una definición. Me dice que si B es un K espacio vectorial, llamaremos dimensión de B sobre el cuerpo de escalares K a la cardinalidad de una base. Entonces, como todas las bases tienen la misma cardinalidad, ¿cierto? Tienen la misma cantidad de elementos, entonces a ese número, a la cantidad de elementos de la base, se le llama dimensión del espacio vectorial. Entonces, la dimensión sobre R, que es el cuerpo, ¿cierto? De R3, lo que vimos nosotros en el ejemplo, va a ser 3, que está aquí en el ejemplo. Tiene 3 elementos para cualquiera de las 3 bases que encontramos. Y podemos encontrar muchas más. Entonces la dimensión de R3 es 3. La dimensión de Rn es n. La dimensión de Cn es n. La dimensión de C es 2. La dimensión de Kn de x es n más 1. Pues la cardinalidad de este conjunto, ¿cierto? Que era la base, es n más 1. Acuérdense que lo tenemos por acá. Acá está. P de x, ¿cierto? P de n es igual a 1x cuadrado xn. Entonces tengo aquí con x tengo n elementos más el constante es n más 1. La cardinalidad de P de n es igual a n más 1. Esa es la dimensión. ¿Ya? Y la cardinalidad de k de x, que acuérdense que eran los polinomios de dimensión, de cualquier dimensión, teníamos que p de infinito tenía infinitos valores, así que la cardinalidad va a ser infinita. Por lo tanto, la dimensión es infinita. Y las dimensiones de las matrices están por acá. Entonces solo basta ver la dimensión o la cardinalidad de una base. Porque como todas tienen la misma cardinalidad, ¿cierto? Entonces no hay problema. Acá está. Por ejemplo, si n y s vale 2, entonces voy a tener una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Y entonces voy a tener 1, 2, 3 y 4 elementos en la base. Entonces 2 por 2 tiene 4. Si ahora tengo una matriz entonces de n cruz s, ¿cierto? Los elementos, la cardinalidad de mn cruz s va a ser igual a qué. Bueno, ¿qué hicimos con estas matrices? Tomamos el primer elemento, ¿cierto? Y le pusimos un 1 a ese elemento. Tomamos el segundo y le pusimos el 1 en el segundo elemento. Así que como que separo los elementos de la matriz. Por lo tanto, si acá tengo n elementos y para abajo tengo s, entonces ¿cuántas matrices diferentes voy a encontrar para que sea la base? Entonces la cardinalidad de esto va a ser n por s. ¿Ya? Porque voy dejando 1 y me queda una matriz con ese 1 y todos los demás 0. Y después dejo el 1 al otro lado, entonces hace 1, 1. Y después hago con el 1 acá, ¿cierto? El 1 en la otra posición y así va cambiando la matriz.
Entonces, por eso la dimensión de n cruz S es n por S, porque la cardinalidad de este conjunto es n por S. Entonces, queda claro que el número natural llamado dimensión de un espacio vectorial representa las siguientes cuestiones equivalentes. Entonces, ¿qué representa en la dimensión? El número máximo de vectores linealmente independientes soportados por el espacio. Claro, fíjense que aquí nuevamente tengo R3 y todas las bases van a ser de 3 elementos. Entonces, la cantidad máxima de vectores linealmente independientes que soporta el espacio vectorial. Esa es la dimensión. El número mínimo de vectores que pueden generar el espacio. Bueno, fíjense que estos 3 generan R3, pero otro, B1, B2, B3 y B4, también pueden generar a B3. No va a ser linealmente independiente, pero sí lo genera. Pero lo que no genera a R3 es un conjunto con 2 vectores. Entonces, es la cantidad mínima de vectores que van a generar R3. Si además esos vectores son linealmente independientes, entonces es una base. ¿Ya? Esto es base. Y esto es genera, y es LD. Es linealmente dependiente, así que no es base. Los dos generan, ¿cierto? Pero este va a ser base porque además es linealmente independiente y este tiene un vector más, así que no va a ser linealmente independiente. En suma, es el número mínimo de datos que se necesita para representar a un vector en el espacio vectorial. Ya es la cantidad, es el número mínimo de datos o de vectores, ¿cierto? Que se va a necesitar para representar un vector en el espacio. Entonces, para la dimensión tenemos este teorema que dice sea V un K espacio vectorial, tal que la dimensión de V es n y alfa es un subconjunto de V, entonces alfa linealmente independiente si solamente si alfa es un sistema de generadores. Fíjense que ahora este teorema me habla de que son equivalentes las dos condiciones que hablábamos de que fuera base. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la diferencia que hay con la definición de base? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué ese teorema dice algo bastante fuerte? Porque me está diciendo que son equivalentes estas dos condiciones y antes decíamos varias veces de que necesito las dos condiciones para que sea base. ¿Cuál es la hipótesis que se agrega? ¿O qué es lo que yo no estoy diciendo? ¿No pueden escribir o hablar? ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? No sé, profe. No sabe. Bueno, lo que estamos agregando aquí es que estamos diciendo que la dimensión es n. ¿Ya? Y alfa justo es un subconjunto de B, pero tiene n vectores. O sea, tiene la misma cantidad de vectores que la dimensión. Eso lo dije bien rapidito y eso como que uno se confunde al no tomarle el peso que tiene esta hipótesis. La dimensión, que dice que es la dimensión, son estas tres condiciones que están aquí.
La dimensión es un número, pero que representa la máxima cantidad de vectores linealmente independientes, ¿cierto?, que van a soportar el espacio vectorial. Además, la dimensión es el mínimo de vectores que generan el espacio vectorial. Entonces ahí está hablando que para considerar una base, ¿cierto?, tiene que tener un n vectores. Y además van a ser linealmente independientes. Pero ahora tengo alfa, un subconjunto de B. Acuérdense de que si teníamos un subconjunto, ¿cierto?, de B, el sistema generador de alfa, ¿cierto?, era un subespacio vectorial de B. Eso lo habíamos visto en un teorema bien al principio. Pero si es un subespacio vectorial, ¿cierto?, y tiene una cantidad, la misma cantidad que la dimensión, entonces en realidad no es un subespacio vectorial en sí, sino que es el conjunto que genera a todo B. Entonces en realidad es un sistema generador para B. Y como tengo que la dimensión es n, que es la misma cantidad de los elementos del conjunto, entonces también va a ser linealmente independiente. Por eso, cuando vemos la dimensión de un espacio vectorial que sea un cierto número, ¿cierto?, y considero un conjunto cualquiera con esta misma cantidad de números, la misma cantidad de elementos que la dimensión, ¿cierto?, entonces puedo demostrar que es linealmente independiente o demostrar que es un sistema de generadores para demostrar que es base. Necesito solo demostrar una de las dos para decir que exactamente esta es una base del espacio vectorial. Y la importancia está aquí, que la dimensión, ¿cierto?, es la misma cantidad de elementos de mi conjunto. Si pasa eso, para demostrar que este conjunto es base, necesito mostrar que sea linealmente independiente o que sea un sistema generador. Eso. El teorema 2.4 me dice que si alfa es un subconjunto de Kn, tal que UI es igual a este vector para I entre 1 y n, entonces alfa es linealmente independiente si, solamente si el determinante de esto es distinto de 0. Aquí estamos en un caso particular. ¿Cuál es la dimensión de Kn? Sobre K. Esa dimensión es n. Ya lo habíamos visto acá. Claro. Aquí lo pasé medio rápido las dimensiones, pero fíjense, la dimensión de Rn sobre R es n, porque la cardinalidad de la base canónica es n. Acuérdense que Rn se puede generar por los vectores 1, 0, 0, 0. No, vamos a escribirlo así. Por los vectores canónicos. E1, E2 hasta En. Donde E1 es 1, 0, 0, 0, L2 es 0, 1, 0, 0, 0, 0, y el En es 0, 0, 0, 1. Entonces ahí tengo N vectores que generan a Rn y son linealmente independientes. Por lo tanto, es una base, es la base canónica, pues se llama CDN, y la cardinalidad es n. Entonces la dimensión va a ser n. Aquí, fíjense que la dimensión de los complejos, aquí fíjense que la dimensión de los complejos sobre R es 2, porque los complejos los podemos generar por el 1, 0 y el 0, 1.
como estamos en el cuerpo de los reales, ¿cierto? Entonces los complejos los puedo escribir como si estuviéramos en el plano cartesiano o en R2, se representa bastante bien así, y entonces la dimensión va a ser 2 porque tengo dos vectores linealmente independientes. Pero es porque está sobre R. Si ahora los complejos los analizo sobre R, sobre C con la suma, con el producto y el campo C, el único que genera el espacio vectorial de los complejos va a ser un complejo. Vamos a poner C1. Ya, este es el sistema generador porque ya tengo que el cuerpo donde estoy trabajando aquí es complejo. Así que la dimensión de C sobre los complejos va a ser 1. Y por eso la dimensión de Cn con respecto a C es n y no 2n, como lo podríamos pensar. Entonces la cardinalidad de los complejos a la n sobre C va a ser n. Ya, y entonces, se me olvidó lo que estaba hablando, ¿no? Ah, acá está. Entonces, si ahora tengo yo Kn, la dimensión de K sobre Kn va a ser n, ¿ya? Como lo que teníamos aquí. La dimensión de C de sobre Cn va a ser n. Y la dimensión de R de Rn va a ser n. Así que, sin importar el cuerpo, ¿cierto? Busco la dimensión sobre el mismo cuerpo, R de los complejos. Las dimensiones van a valer lo mismo, n. Si la dimensión de Kn sobre K es igual a n, ¿cierto? Y además, alfa va a ser U1 hasta UN, un subconjunto de Kn, ¿cierto? Entonces ya estamos más o menos por el teorema anterior. Tengo la dimensión que es n y tengo un conjunto que tiene n elementos. Entonces, ¿qué dice el teorema anterior? Dice que si tengo un espacio vectorial tal que la dimensión es n y el conjunto que estoy considerando son vectores de n elementos, entonces este conjunto de vectores va a ser linealmente independiente y equivalente a que sea un sistema generador. Entonces, para ver de que este conjunto es una base, ¿cierto? Necesito mostrar cualquiera de estas dos condiciones. Entonces, para demostrar la condición, dice, entonces, alfa es linealmente independiente. Voy a querer demostrar que alfa es linealmente independiente. Sí, solamente sí, fíjense que lo único que se me faltó decir acá, esa es la diferencia, es que los UI van a ser igual a I1, a I2, hasta a IN. ¿Ya? ¿Por qué? Kn, ¿cierto? Es un cuerpo de coordenadas n. Hay n, ¿cierto? Vectores. Entonces, cada elemento de aquí es un vector con n coordenadas. Entonces, para que alfa sea linealmente independiente, voy a tomar todos los USUI y voy a calcular su determinante. Esto es como lo mismo que escribir el determinante de U1, U2, hasta U3, hasta UN. Si el determinante es distinto de 0, es decir, todo esto son vectores linealmente independientes, ¿cierto? Entonces tengo que alfa es linealmente independiente. ¿Por qué pasa eso? Tengo que demostrar que si alfa
¿Cómo se demuestra eso? Con estas hipótesis, tenemos que mostrar que alfa es linealmente independiente, implica que el determinante de esa matriz es distinta de cero. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, tengo que demostrar que el determinante de esa matriz es distinta de cero, implica que alfa es linealmente independiente. ¿Ya? Eso hay que demostrar. Si es linealmente independiente, acuérdense que por el teorema anterior también genera y por lo tanto alfa va a ser una base. Entonces, aquí están demostrando, a ver, están demostrando dos, en efecto. Vamos a demostrar dos, que el determinante de A, esta va a ser A, es distinto de cero, implica que alfa es linealmente independiente. Entonces, vamos a supongamos que la combinación lineal de los elementos de alfa es igual a cero, ¿cierto? Entonces, tengo que C1 por U1 más C2 por U2 hasta más Cn por Un es igual a 0. Pero 1, U2 hasta Un son estos vectores. Por lo tanto, yo voy a tener C1A11 más C2A21 más CNAN1. Esa es la primera coordenada. Se empieza a sumar. Y así puedo escribir hasta C1A1N más C2A2N más CNANN. Es igual a 0. Lo que hice aquí es multiplicar ¿cierto? En cada uno y después sumé. Entonces sumé S con S con este. Todos están en las primeras coordenadas, así que ahí está la primera coordenada. Después, al final sumé S con S y con S, todos multiplicados por los C sub I, y entonces me da esta última coordenada. ¿Cómo es el 0 de Kn? Este 0 es igual a 0,0,0000. Entonces cada coordenada es igual a 0, así que puedo escribirlo como un sistema. Este sistema, ¿cierto?, se traduce en la representación matricial de aquí. Entonces, ¿cuándo tiene solución única este sistema? Cuando puedo despejar el C sub I, ¿cierto? Es decir, el sistema tiene solución única y todas van a ser iguales a 0, si solamente si la matriz de coeficiente homogéneo es invertible, es decir, el determinante de esto es distinto de 0. Pero eso lo tenemos, el determinante de esta matriz es 0. A ver. No, casi. Fíjense que esta es la matriz. 1, 1, 1, 2, UN, 2, 1, 2, 2, 2N. Y aquí me dio 1, 1, 2, 1, 1N. En realidad, no es exactamente esto que tengo acá. Esta es la matriz B. Entonces, para que se cumpla que tiene solución, el determinante de esta matriz tiene que ser distinto de 0. Pero esta matriz le puse B porque no era igual a la anterior. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que aquí va horizontalmente así, a 1, 1, 1, 2, 1N, y acá está verticalmente. Entonces, en realidad,
B, mi matriz B, es la matriz traspuesta de A. ¿Cierto? Aquí tengo el determinante de P es igual al determinante de A traspuesta, pero el determinante de traspuesta es igual al determinante de A por propiedades determinante, y eso es distinto de cero. No sabemos que es distinto de cero. Entonces, si el determinante es distinto de cero, entonces tiene una única solución donde todos los SUI es igual a cero. Luego, tengo que, si todos los SUI son iguales a cero, quiere decir de que nuestro conjunto, ¿cierto? Los alfa son linealmente independientes. Luego, alfa es linealmente independiente. Porque tiene una solución única siempre y cuando el determinante es distinto de cero, y eso ya lo sabemos. Esa es nuestra hipótesis. Así que estamos bien. Fíjense que aquí no hacen la parte 1. ¿Por qué no la hacen? Alfa linealmente independiente implica que el determinante de A es distinto de cero. Bueno, hagámosla acá. Sí, demostración de 1. Si alfa es linealmente independiente, eso quiere decir de que C1 U1 más C2 U2 más Cn UN es igual a 0. ¿Cierto? Es igual a 0, y además cumple de que C1 va a ser igual a C2 y es igual a Cn. Es igual a 0. Porque es linealmente independiente. Entonces la única combinación lineal del 0 es la que todos sus coeficientes son ceros. Ya, pero escribir esta combinación lineal es lo mismo que tener la matriz anterior. A ver, perdón. Esta matriz, porque si tengo esta combinación de cero, ¿cierto? Tengo este sistema y por lo tanto tengo esta de aquí. Entonces, eso quiere decir, no voy a escribirlo todo, eso quiere decir que el determinante de B, no, perdón. ¿Por qué no puedo borrar? Ya. El de B por la matriz C, ¿cierto? Es igual a 0. ¿Cierto? Pero esta es la única, tiene solución, sabemos que tiene soluciones únicas. Entonces eso quiere decir que el determinante de B es distinto de 0. ¿Ya? Pero acuérdense que B era A traspuesta. Entonces esto quiere decir que el determinante de A traspuesta es igual a 0. Es distinto de 0. Pero el determinante de A traspuesta es el mismo determinante de A, así que es distinto de 0. Y ahí demuestro lo que yo quería demostrar, que el determinante de A sea distinto de 0. No sé si queda claro. Este B es la matriz que quisimos escribir y el C es la matriz de los C sub 1 hasta C sub n. Y aquí me queda la matriz A11, A12, AN1. AN1. Ese es B, ese es C y esa es 0. Entonces, como ya sabemos que es linealmente independiente, entonces sabemos que este sistema tiene una única solución. Y si tiene una única solución, quiere decir que el determinante de B es distinto de 0.
Y si el determinante de B es distinto de 0, quiere decir que el determinante de A es distinto de 0. Que en realidad está dicho aquí con el sí, solo sí. Ahí estoy mostrando para los dos lados. Bueno, en conclusión, podemos decir dos cosas. Un espacio vectorial hay que entenderlo respecto a una base, o un sistema de generadores, o una regla de juego. Como el corchete sobre alfa es una biyección, entonces llamamos coordenadas de U, que pertenece a B, a este conjunto. El corchete de U de alfa son las coordenadas de U. Y a este último le llamamos espacio coordenado. Este es el espacio coordenado. Así que en un espacio vectorial puede ser de ahora en adelante identificado como una estructura híbrida formada por dos partes equivalentes, pero con funciones diferentes y muy precisas. Es decir, podemos tener un espacio vectorial relacionado el espacio vectorial y su base, y la teoría son las combinaciones lineales, ¿ya? Esto es una representación de un espacio vectorial. B, espacio vectorial. Y puedo estudiarla con su base, alfa base. Es una combinación y se trabaja con combinaciones lineales. O de la misma forma, podemos estudiarlo con esta representación, que son las matrices de n cruz 1, ¿cierto? Utilizando el corchete que se llama las coordenadas de U. Y es bastante práctico y esto se llaman coordenadas. La teoría son combinaciones lineales y esta en la práctica son las coordenadas. ¿Ya? Entonces podemos analizar y estudiar el espacio vectorial de esta forma o de esta forma. Son bastante diferentes, pero dan el mismo significado y la misma información. Ahora, la pregunta es, si yo tengo un espacio vectorial con respecto a una base y eso lo puedo representar, ¿cierto?, en coordenadas con una matriz n cruz 1. Y si tengo el mismo espacio vectorial, pero con otra base, y tengo una representación de coordenadas, ¿cierto?, sobre esta base, ¿cómo se relacionan esas dos? Porque dijimos que cualquier espacio vectorial tiene más de una base. Entonces, esta base genera el mismo espacio vectorial que esa base. Ahora, ¿cuál es la relación que hay o cómo podemos traspasar toda esta información con respecto a la base beta? Eso es esa es la pregunta que se viene, eso es lo que se va a analizar. Ya, no me queda tiempo. No me queda tiempo. Pero bueno, mañana vamos a hacer ejercicios, vamos a ver estos ejercicios para analizar cuáles son las bases y cuáles van a ser sus representaciones en coordenadas, para poder entender cómo es las dos representaciones, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Hable mucho, parece. No, profe, o sea, ¿No? Ya. Bueno, nos vemos mañana, que estén bien. Chau. chao, profe, cuídese. Chau. Chao, profe. Chao.